Revelado, como un increíble niño humilde transformó el chocolate en un imperio billonario extraordinario. La plaza del pueblo resonaba con risas y el aroma del cacao recién hecho. Samuel, un niño de 10 años, levantaba su mirada al cielo, sintiendo la presión de tener que elegir entre sus sueños y la tentadora oferta que lo seducía. El empresario del chocolate había llegado como un huracán, llevándose consigo la esencia de su familia. «Vender tu receta a cambio de dinero», repetía en su cabeza la voz de su madre. El eco de su abuela cantando mientras hacían dulces juntos llenaba su corazón de amor, pero también de angustia. Ese día, un sentimiento de incertidumbre pesaba sobre sus hombros. Las miradas de curiosidad que caían sobre su pequeño puesto en la plaza podrían cambiar en un instante. Samuel se sentía atrapado entre el deseo de libertad y la devoción a sus raíces. Pero ¿cómo podía abandonar la promesa de una vida mejor? El dilema se cernía como una sombra, su mente ahora un torbellino de dudas. «Recuerda, el chocolate es más que azúcar y cacao, es un pedazo de ti mismo», le había dicho don Felipe, el anciano chocolatero. Pero ahora, esa lección se diluía frente a la tentación de un futuro brillante. El estrés lo invadía, viendo cómo su pequeño sueño era amenazado por un mundo que parecía ignorar lo auténtico y venerar lo moderno. Un imperio de dulces perdidos en la prisa de las máquinas y olvidados por las manos que los hicieron por generaciones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche anterior a la feria, el frío lo envolvía mientras contemplaba esas paredes de adobe que habían visto tantas historias. Se enfrentaba a sus miedos con el corazón acelerado, sintiendo una incomprensible mezcla de emociones que lo llevó a la desesperación. ¿Acaso valía la pena todo esto? La gloria a un alto precio, una venta que podría cambiar su vida, pero que significaría traicionar su herencia. Su mente se debatía entre el deseo de prosperidad y el respeto por la tradición. Samuel cerró los ojos con fuerza, intentando imaginar su futuro. Las palabras de don Felipe retumbaban, resonando en su cabeza: «Tu dulzura puede unir a tu pueblo, o puede abrir la puerta a un mundo vacío. ¿Podría encontrar un camino entre lo viejo y lo nuevo?». El sudor le caía por la frente al pensar que todo lo que había trabajado, toda la dedicación, podría irse de un plumazo por una decisión equivocada. A medida que la oscuridad se tornaba más densa, el eco del empresario regresaba, insistente como un ladrón que acecha a su presa. ¿Cómo podría elegir entre su familia y sus sueños? A la mañana siguiente la decisión lo marcaría para siempre, un antes y un después que definiría no solo su vida, sino la del pueblo entero. Pero la inquietante pregunta seguía presente: ¿sería un legado o solo un recuerdo perdido? El sol se asomó por el horizonte bañado en tonos dorados, mientras Samuel despertaba con una mezcla de ansiedad y determinación. La mañana prometía ser crucial, un crisol de momentos que definirían el rumbo de su vida. Se levantó de la cama y miró a su alrededor, notando las pequeñas cosas que habían estado presentes en cada historia familiar. Esa cocina donde había experimentado con recetas ahora le parecía un santuario. Cada olla, cada cuchara, parecía susurrar secretos de generaciones pasadas y su herencia. Samuel se lavó la cara, sintiendo el frío del agua que lo despertaba. Mientras se vestía, su mente giraba: ¿podía realmente arriesgar todo lo que sus antepasados habían construido? Aferrándose a sus sueños, se dio cuenta de que debía encontrar su propio camino sin dejarse llevar por la avaricia. Al llegar a la plaza, el bullicio de su entorno lo abrumó. El aliño del cacao recién hecho, las sonrisas de los comerciantes y los gritos de los vendedores se entremezclaban en una sinfonía que parecía corear su nombre. Pero la imagen del empresario seguía acechando en su mente, intimidante y seductora. Samuel se acercó a su pequeño puesto, el corazón latiendo con fuerza. Las miradas curiosas de los transeúntes lo empujaban hacia un estado de vulnerabilidad. Se sentía observado, evaluado. Mientras preparaba su chocolate, una idea brillante iluminó su mente. ¿Y si no tenía que elegir entre vender su receta y mantener su herencia?
Podría reinventar su producto, unir lo tradicional con lo moderno. Como si el sudor de su frente liberara una chispa de inspiración, decidió que su chocolate llevaría consigo la esencia de su familia, pero también podría ser un innovador en su oficio. Una mezcla de sabores únicos que contaran su historia. Con el primer cliente de la feria, un viejo conocido del pueblo, inferiría lo que estaba en juego. Samuel llenó el pequeño vaso de chocolate caliente, decorado con un toque de canela, y vio cómo la expresión de asombro iluminaba el rostro de su amigo. «Nunca había probado algo así», exclamó, sus ojos brillando con deleite. Fue un pequeño empujón de confianza, la validación que necesitaba para creer en su visión. A medida que la mañana avanzaba, el renacer de su confianza también lo hacía. Con cada cliente un fragmento de su legado se entrelazaba en cada vaso de chocolate. Sus manos, ahora más seguras que nunca, creaban un producto que no solo resonaba en su historia familiar, sino que también era atractivo para un público más amplio. Estas primeras impresiones, esos rostros sonrientes que llenaban su pequeño puesto, lo llenaban de una nueva energía. Con el día en pleno auge y la afluencia de clientes aumentando, el empresario apareció nuevamente, observando la escena desde una distancia prudente. Samuel sintió que su presencia era una sombra que lo acechaba, pero esta vez no lo intimidaba. Había descubierto una voz propia que le animaba a resistir la tentación de sacrificar su legado. Mientras las horas transcurrían, la ansiedad que había sentido al principio se disipaba, sustituida por un nuevo propósito. Pero en el fondo sabía que esta victoria no era definitiva. Había un camino aún por recorrer, un dilema que resolver. El reto seguía latente y el empresario no había desaparecido. ¿Qué pasaría cuando la oferta regresara? ¿Sucumbiría a la ambición o defendería su legado? Samuel lo sabía, su viaje apenas comenzaba. La noche caería sobre la plaza, trayendo consigo una decisión que tendría el poder de cambiarlo todo. El eco del futuro lo llamaba. La brisa fresca de la noche llenaba la plaza mientras las luces empezaban a parpadear, creando un ambiente casi mágico. Samuel, detrás de su puesto, observó cómo la multitud se dispersaba poco a poco, satisfechos después de probar su chocolate. Había algo en esa mezcla de cacao y canela que resonaba más allá de un simple producto, era una conexión emocional, una historia en cada vaso. Sin embargo, la presencia del empresario no se esfumaba, su figura seguía ahí, un recordatorio constante de la elección que lo aguardaba. Mientras recogía los restos de la jornada, una sensación de inquietud se apoderó de él. Esa noche no podría escapar de sus pensamientos. La jornada de ventas había sido un éxito, sí, pero podía sostenerlo. A medida que cerraba el puesto, Samuel empezó a cuestionar su capacidad para cambiar realmente el rumbo de su vida. Había descubierto un nuevo camino, pero ¿y si no era suficiente? El crujido del cartón al ser apilado resonaba, y cada sonido llegaba acompañado de una nueva reflexión. Empezó a visualizar su futuro, un local propio, su propia marca, un legado que fuera más que chocolate. Anhelaba trascender, pero el peso del empresario en su mente parecía cada vez más pesado. ¿Era esta solo una ilusión pasajera? ¿O había un camino real hacia el éxito? Esa noche Samuel decidió revisar las recetas de su abuela. El papel desgastado y amarillento parecía hablarle, casi como si ella lo guiara. Mientras leía cada ingrediente, cada medida, recordó las historias contadas de su infancia, la dedicación, la paciencia y sobre todo, el amor que había infundido en cada taza de chocolate. Era más que una simple tradición, era su esencia. En medio de todo este fervor, se dio cuenta de que debía innovar, pero sin perder de vista sus raíces. Se sentó a la mesa con una libreta y un bolígrafo, viéndose rodeado de las paredes que habían visto crecer su familia. Anotó cada idea que le surgía, fusionando lo clásico con lo contemporáneo. Pensó en un chocolate con infusiones de hierbas locales, o en crear un producto que hablara del entorno en el que había crecido. Samuel quería que cada compra fuera una experiencia única, no solo un simple intercambio. Esa era la clave que podría diferenciarlo en un mercado lleno de competidores. Sin embargo, la figura del empresario empezó a atormentar su mente de nuevo. ¿Qué pasará si decide ofrecerme su respaldo?, se preguntó. La respuesta era franca, pero inquietante. Aceptar su ayuda podría significar renunciar al propio enfoque que tanto le había costado descubrir, a pesar de la promesa de estabilidad económica. La idea de depender de alguien más le parecía incompatible con su deseo de autonomía.
El conflicto entre la ambición y la herencia se tornó en un dilema moral que le soplaba en la cara como el viento frío de aquella noche. De pronto el sonido del timbre de su teléfono rompió el silencio. Era un mensaje del empresario, le dejaba en claro que había más en juego de lo que parecía, sugiriendo que su oferta estaba aún en pie. La presión se intensificó en su pecho. Samuel miró su libreta, llena de ideas y sueños, y sintió una chispa de determinación. La voz de su abuela resonaba en su mente: nunca pierdas de vista quién eres. Esa frase se convirtió en un mantra. La noche lo envolvía, pero era en esa oscuridad donde se encendían sus resoluciones. Se levantó mirando el camino hacia su puesto una vez más, y entendió que no podía dejar que el miedo lo paralizara. Había un futuro esperándolo, uno que debía forjar por sí mismo. Lo que había descubierto tendería puentes o crearía muros. Una pregunta latente emergió con fuerza, cambiando el rumbo de su pensamiento: ¿qué tipo de empresario quiero ser? Con esa decisión en la mente vio el amanecer asomarse en el horizonte, trayendo consigo nuevas posibilidades. La verdadera batalla apenas comenzaba, y el giro que su vida estaba a punto de tomar podría ser el más grande de todos. Las conexiones que había creado no eran solo un reflejo de lo que era, sino una promesa de lo que podría ser. Históricamente el cambio llega cuando menos lo esperamos. Estaba listo para lo que significaba realmente arriesgarlo todo. Samuel despertó con la luz del sol filtrándose por la ventana, la calidez llenando su habitación y disipando las dudas de la noche anterior. La resolución tomaba forma en su mente como el rico chocolate que tanto le gustaba preparar. No había vuelta atrás, entendía que el verdadero desafío no solo era encontrar un camino viable, sino tener el valor de recorrido y hacer que cada paso contara. Con la mente activa, decidió convocar a su amigo Martín, un experto en marketing digital. Reunidos en su pequeño apartamento, Samuel compartió sus ideas sobre el chocolate con infusiones. La pasión en su voz era palpable y pronto, la energía entre ambos se convirtió en un brainstorming frenético. Podríamos lanzar una campaña que conecte la herencia familiar con la innovación, sugirió Martín mientras tomaba notas frenéticamente. La gente quiere autenticidad y tu historia la tiene. Necesitamos empaquetar eso. Samuel sintió una oleada de confianza. No solo estaban hablando de un producto, sino de un propósito, de transmitir una experiencia que traspasara generaciones. Sin embargo, el eco del mensaje del empresario aún resonaba en su mente, un recordatorio constante de la inestabilidad que venía con la independencia. Mientras trazaban ideas, se detuvo en un punto crucial. Martín, tengo miedo de perder el control sobre mi negocio si acepto la oferta del empresario. Quiero que esto sea mío, algo que represente mis raíces. Lo entiendo, pero también tienes que ser pragmático, contestó Martín. El dinero y el apoyo son importantes. Si bien la pasión es esencial, la habilidad para manejar un negocio es igualmente crucial. Necesitas un plan claro. Esas palabras se quedaron grabadas en su mente. Había tantos sueños flotando, pero el tema de la gestión era algo que nunca había considerado en profundidad. Había tomado decisiones basadas más en su amor por el chocolate que en las realidades del negocio. ¿Podía combinar la pasión con la estrategia? Samuel decidió que debía ser más que un apasionado chocolatero, quería ser un empresario astuto. Esa tarde, después de la reunión, se sentó frente a su computadora y empezó a investigar sobre gestión de negocios, marketing y finanzas. Sus noches previamente dedicadas al chocolate se transformaron en horas de aprendizaje. Se dio cuenta de que invertir en conocimiento era tan valioso como las materias primas que necesitaba para su producto. Por primera vez, su incertidumbre empezaba a dejar paso a la claridad. Cada concepto absorbido era un ladrillo más en el edificio que pretendía construir. La ansiedad por la oferta del empresario se convirtió en motivación. Era indispensable saber cómo manejar su futuro sin depender de otros. Si estaba destinado a ser un empresario, lo haría a su manera. Sin embargo, al final del día, un mensaje nuevo interrumpió su concentración, un correo del empresario con una invitación a una reunión. El pulso se le aceleró. Aquella oferta representaba una oportunidad monumental, pero también una posible rendición. Su mente comenzó a sopesar alternativas. ¿Sería aceptable una colaboración sin perder su esencia? ¿Podría establecer términos claros que resguardaran su autenticidad? Mientras miraba por la ventana, el ocaso pintaba el cielo de tonos naranjas y violetas,
un recordatorio de las transiciones naturales que ocurren en la vida. La vida de un empresario era una serie de decisiones, y cada elección llevada a cabo debía nacer de su verdad interior. Samuel sabía que lo que pudiera surgir en esa reunión podía cambiar el rumbo de su travesía. Con un último vistazo a sus notas organizadas, el sonido de su corazón resonando en sus oídos, se formuló una afirmación poderosa: si voy a hacer esto, lo haré con transparencia y sin comprometer mis ideales. En esos instantes Samuel sintió cómo la presión y el compromiso se convertían en combustibles para su ambición. Pero aún quedaba una gran pregunta: ¿cómo podría construir un imperio sin perderse en el camino? Su mente chispeaba con ideas y el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Lleno de determinación, se dispuso a prepararse no solo para la reunión, sino para la transformación que podía llegar con ella. Samuel se despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. La reunión con el empresario se aproximaba como un volcán a punto de erupcionar. Sabía que no podía permitirse llegar a ese encuentro sin una estrategia definida. Había pasado días sumido en libros y artículos sobre gestión empresarial, tratando de comprender no solo las finanzas, sino también cómo construir una marca que resonara con su audiencia. Se sentó a la mesa, su computador abierto ante él y un tazón de chocolate derretido a un lado. En los días previos había experimentado con diversas infusiones, buscando trazos perfectos que evocaran su infancia y su herencia. Pero ese día, no solo estaba allí por el chocolate, estaba allí para crear una conexión emocional con su futuro público. Mientras degustaba su último experimento de chocolate con cardamomo, sus pensamientos vagaron hacia su familia. Recordó cómo su abuela siempre decía que un buen postre debía contar una historia. Eso quería ofrecer, una experiencia de vida, no solo un producto. La emoción lo llevó a abrir una hoja en blanco y comenzar a esbozar su visión. Necesitaba respuestas a preguntas críticas: ¿cómo quería que la gente se sintiera al probar su chocolate? ¿Qué emociones quería despertar? La claridad en su mente fue aumentando mientras ciertos conceptos comenzaron a yuxtaponerse entre sí. Con cada idea que registraba, se estaba formando un mapa sobre el que podría construir su futuro. Conectó su historia familiar con su modelo de negocio, delineando su propuesta de valor, una manera de presentar su esencia sin sacrificar su autenticidad por el dinero o la fama. Cuando finalmente llegó el momento de la reunión, la sensación de nerviosismo estaba presente, pero la preparación y el pensamiento estratégico inundaban su mente. Samuel había practicado sus puntos de conversación y al entrar en la sala, estaba decidido a negociar con confianza. La mirada del empresario, fría y calculadora, lo examinaba mientras él tomaba asiento. Samuel, tus ideas son interesantes, comenzó el empresario, cruzando los brazos de manera desafiante. Pero, ¿quieres crecer o solo seguir siendo un pequeño productor casero? La pregunta lo golpeó como un puño. En el fondo siempre había querido crecer, no por la ambición de ser un magnate, sino por su deseo de llevar su familia y su legado al siguiente nivel. Sin embargo, sabía que debía ser astuto: quiero crecer, pero no a cualquier precio. Este chocolate representa mis raíces, y eso es irrenunciable. El empresario se inclinó hacia adelante, notando la determinación en su voz. Te ofrezco apoyo financiero y una red de distribución amplia. Todo lo que tienes que hacer es ser flexible. Venderé tu producto como una innovación, una experiencia gourmet. Y eso significa cambiar algunas cosas. Samuel sintió la presión en su pecho. La tentación del crecimiento era atractiva, pero las palabras del empresario también sonaban a una advertencia de perder su esencia. ¿Y qué pasará con mi historia? Se convertirá en solo otra mercancía en el mercado. Depende de ti, respondió el empresario, sus ojos destilando una mezcla de desafío y promesa. Puedes hacer esto y aún mantener tu historia, pero hay que venderla de manera ambiciosa. A medida que la conversación avanzaba, el ruido del entorno se desvanecía. Samuel refocó su visión en lo que realmente quería: un equilibrio entre crecimiento y autenticidad. Tenía que pedir más y al mismo tiempo evaluar cómo proteger ese núcleo que tanto valoraba. Al concluir la reunión, salió con una mezcla de emociones. El clima había cambiado, y unas nubes oscuras cubrían el cielo como un reflejo de su incertidumbre interna. Sabía que un acuerdo podría traerle éxito, pero también sabía que necesitaría una nueva estrategia para asegurarse de que su esencia permaneciera intacta. Se enfrentaba a una decisión monumental:
¿debería sacrificar algo de su autenticidad por un sueño que siempre había tenido? A medida que la noche caía, el peso de la decisión se cernía a su alrededor como una niebla espesa. Tenía que pensar con claridad. ¿Podría crear una estrategia que fundiera su historia con la comercialización del chocolate? La posibilidad de la transformación lo llenaba de un fuego renovado. Con esa urgencia en su corazón, volvió a casa, decidido a analizar cada palabra y cada opción. Había que actuar, pero también reflejar. La pregunta pulsaba: ¿sería capaz de forjar el camino que lo llevara a cumplir su sueño sin sucumbir a las presiones externas? El futuro era incierto, pero al mismo tiempo prometía ser emocionante. Samuel nunca había tenido tanto que perder, pero por primera vez sentía que había encontrado el propósito detrás de cada trozo de chocolate. La lucha por su identidad como empresario apenas comenzaba. Samuel se sentó en su cocina, con una hoja de papel en blanco frente a él, el tazón de chocolate a un lado, sin poder evitar la sensación de que ese momento era crucial. Había comenzado a esbozar lo que podría ser su historia, lo que podría dar sentido a sus decisiones. Para él, cada idea fluía como el chocolate derretido que tanto amaba. Pero ahora necesitaba algo más que creatividad, requería estrategia y determinación. Las palabras del empresario resonaban en su mente, cada sílaba un eco desafiante: cambiar algunas cosas. ¿Qué significaba realmente eso? Su esencia, su narrativa, sus raíces, todo parecía amenazado por la posibilidad de un crecimiento rápido y descontrolado. Samuel no podía evitar cuestionarse cuántas veces había visto a otros talentos desaparecer arrastrados por la ambición. La advertencia interna le gritaba que la autenticidad es un tesoro muy frágil. Decidido a no ceder tan fácilmente a la presión de cambiar su visión original, decidió hacer una lista de sus valores fundamentales. Lo que había aprendido de su abuela, sobre contar historias a través de géneros irresistibles, lo inspiraba a ser consciente de cómo quería que su chocolate perteneciera no solo a su historia, sino a la de cada persona que lo probara. Al final de la lista escribió: crear una conexión emocional sin comprometer mi voz. Mientras caminaba de un lado a otro de la habitación, pensó en cómo podría acercarse al empresario con una propuesta clara que mantuviera su esencia intacta. Tenía que preparar su estrategia de manera que se viera un crecimiento auténtico, no un mero cambio de dirección por razones comerciales. Como alguien que había aprendido a medir cada ingrediente en el chocolate, entendía que el equilibrio era la clave. Sin embargo, podría hacer que el empresario viera este equilibrio como una ventaja. Las horas se desvanecieron mientras se sumergía en estudios de mercado, buscando ejemplos de marcas que habían conseguido crecer sin perder su alma. Samuel comprendió que, al igual que el chocolate, una marca podía hacer sentir algo profundo si se formulaba con cuidado. Cada visita a una tienda, cada encuesta aleatoria, le revelaba un poco más sobre lo que los consumidores deseaban: autenticidad, cultura, historia. Pero ¿cómo podría transmitir todo eso en una presentación concisa? Lleno de fervor, se sentó en su computadora y comenzó a bosquejar su propuesta. Primeramente se enfocó en crear un relato que contara cómo cada tipo de chocolate provenía de una historia, destacando los ingredientes locales y sus tradiciones. Eso lo conectaba con su audiencia, pero también le permitía expansionarse guardando su historia en la esencia del producto. Era una forma de mantener su autenticidad mientras abrazaba el crecimiento que tanto anhelaba. La noche continuó su marcha, su mente girando constantemente alrededor de datos numéricos y emociones. En ocasiones, Samuel se detenía para reflexionar profundamente sobre cada palabra con la que se estaba armando. Necesitaba ser sincero en esta propuesta: una presentación vacía no solo lo traicionaría a sí mismo, sino que podría devolvérselo con desdén en el futuro. Cuando finalmente terminó, un sentido de calma se apoderó de él. Había encontrado un camino que podía seguir con orgullo. Pero al revisar su presentación una vez más, se dio cuenta de que había olvidado un elemento clave: la historia en sí. Necesitaba incluir un componente que desafiara a la audiencia a involucrarse con el proceso, como un llamado a la acción que generara un auténtico interés. Con el sol asomando en el horizonte, Samuel estaba listo para la segunda reunión con el empresario. Había preparado su mente y su producto, dispuesto a defender lo que realmente significaba para él. En su interior, una llama de convicción ardía más brillante que nunca. No solo llevaría chocolate al mercado, llevaría su historia, sus raíces y su propósito. Mientras se dirigía a la reunión, la pregunta permanecía dibujada en su mente: ¿qué sacrificios
¿Estaría dispuesto a hacer para proteger su esencia? El camino apenas comenzaba, y la verdadera batalla se libraría en las próximas negociaciones. Samuel sabía que no solo se jugaba un acuerdo comercial, sino el futuro de su legado. ¿Sería capaz de sostener su autenticidad mientras navegaba por el mundo del negocio? La respuesta aguardaba en la sala donde se cruzarían nuevamente sus caminos. La sala de conferencias estaba impregnada de un aire de expectativa, cada rostro en la mesa de negociación irradiaba una mezcla de curiosidad y escepticismo. Samuel, con su corazón latiendo en sincronía con las ideas que se agolpaban en su mente, tomó una profunda respiración antes de que un silencio tenso se apoderara del espacio. Era el momento clave. Mientras sus pensamientos danzaban alrededor de la idea de su presentación, recordó las razones que lo habían llevado hasta aquí. Su abuela, su pasión por el chocolate y el deseo de compartir no solo un producto, sino una experiencia sensorial profundamente arraigada en su cultura. Esa conexión emocional que había coreado en su lista de valores imprescindibles como un estandarte. A cada palabra que salía de su boca, Samuel le daba más fuerza a su convicción, no se trataba solo de vender chocolate, era mucho más. Era un legado. Al presentar su propuesta, los ojos del empresario se abrieron con un brillo calculador. Su reacción no era del todo lo que esperaba. Samuel notó cejas levantadas y murmullos entre los asistentes. La propuesta, aunque cautivadora, parecía no resonar de inmediato con el enfoque clínico y frío que dominaba la sala. Importar y exportar eran conceptos prácticos, casi mecánicos a su alrededor. Imagina un chocolate que no solo se coma, sino que se sienta, dijo, su voz adquiriendo un tono más profundo. Lo que propongo es un viaje, un marco que vincule a cada consumidor con su origen. La historia detrás de cada bocado puede ser esa chispa que encienda la curiosidad del cliente. La autenticidad vibrará en cada sabor. Estoy aquí para construir no solo un negocio, sino una comunidad en torno a ello. La reacción inicial fue cautelosa. ¿Y cómo se traduce eso en números?, preguntó una mujer con gafas que parecía ser la directora financiera, rompiendo el hechizo de sus palabras. Esa pregunta no la sabía responder de inmediato. Se sintió atrapado entre su pasión y la fría realidad del mundo de los negocios. ¿Hasta qué punto su autenticidad podría sostenerse con papel y tinta, con números que respaldaran su narrativa emocional? Samuel frunció el ceño, pero no iba a retroceder. Sabía que los números eran fundamentales, así que decidió abordar la inquietud con una estrategia tangible. Adicionalmente preparó simulaciones de resultados proyectados basados en las tendencias de mercado que había estudiado, precios más altos para chocolates que contaran historias, márgenes de ganancia ampliados al mantener una conexión auténtica con un mercado de consumidores cada vez más consciente. Sin embargo, el mayor desafío por delante no solo eran las matemáticas que acompañaban cada idea brillante, sino demostrar que el arte de crear chocolate podía coexistir con la lógica empresarial. En su mente la batalla interna se intensificaba, podría ser un creador sincero y al mismo tiempo, un hábil empresario. La presión lo apremiaba, no quería convertirse en uno más que olvidara su esencia en el camino hacia el éxito. El empresario, tras escuchar los argumentos de Samuel, se recostó en su silla, considerando las opciones. Lo que propones es original, pero el mercado es cruel. ¿Qué sucederá si tu visión no se traduce en ventas? Samuel sintió como una ola de dudas amenazaba con derribar su determinación. Si no lo intento, perderé la oportunidad de ser fiel a mí mismo y a lo que realmente significa mi chocolate. Un camino recorrido en el que no me reconozca no es un camino que desearía seguir. Hay un momento en el que los deseos y temores colisionan, su sinceridad y autenticidad se estaban convirtiendo no solo en su argumento más fuerte, sino también en el núcleo de su identidad profesional. Cuando el empresario inclinó la cabeza y sonrió, Samuel sintió un atisbo de esperanza. La conversación tomaba dirección inesperada, pero aún había mucho por descubrir. Mientras se retiraba de aquella reunión, una pregunta latente quedaba en la atmósfera: ¿cómo podría equilibrar la pasión y la racionalidad en este nuevo mundo? Y aún más importante, ¿podría lograr que los demás valoraran su historia tanto como él? La respuesta aún estaba pendiente y los próximos pasos probablemente desatarían turbulencias imprevistas. Samuel sentía que entraba en una fase crucial de su viaje, donde el verdadero sacrificio se definiría entre el arte y el comercio. Decidido, caminó hacia su taller sintiendo que cada día se tornaba un reto nuevo.
La sensación de que la narrativa personal y profesional se entrelazaban de forma irremediable se convirtió en su nueva guía. Pero una idea lo inquietaba: ¿realmente estaba preparado para el precio que la autenticidad podía exigirle en esta industria voraz? La respuesta era un eco en su mente que resonaría a través de decisiones críticas en el futuro cercano. La mañana siguiente Samuel se despertó con la mente agitada, los ecos de la reunión aún resonando en su interior. Sentía que había dado un paso hacia adelante, pero la incertidumbre lo mantenía anclado en un mar de dudas. Camelias en su jardín comenzaban a florecer, un recordatorio de que la belleza requiere tiempo y cuidado. Con la mente en una espiral de dudas y expectativas, decidió que necesitaba clarificar su enfoque. Mientras su barista favorito preparaba el café, Samuel tomó un momento para observar el flujo de la vida a su alrededor. La vibrante variedad de personas que entraban y salían de la cafetería le recordaba que cada ser humano tiene su propia historia. Esa percepción lo llevó a reflexionar sobre su propia narrativa y cómo podía pulirla para resonar con su audiencia. Tras un desayuno ligero y acompañado de un delicioso espresso, se dispuso a trabajar en su concepto. Comenzó a armar un mapa conceptual de su propuesta, donde la pasión y la lógica se entrelazaban. Para ello, dividió su idea en segmentos. Primero, el proceso de creación del chocolate, desde la selección de granos hasta el empaquetado. Cada capa iba acompañada de una historia, la conexión emocional vital que podría atraer a sus consumidores. Pero había un reto más grande: debía integrar cifras que respaldaran su propuesta. Sabía que vender historias era tan importante como vender productos. Con la mente en ebullición, revisó cada estadística sobre el mercado del chocolate, desde tendencias de consumo hasta el crecimiento de productos gourmet. Pronto se dio cuenta de lo crítico que era el equilibrio entre la narrativa y los números. No es suficiente contar la historia, se dijo, debo demostrar la viabilidad de esta historia. En su taller, Samuel se rodeó de ingredientes y herramientas. Cada bocado de chocolate que probaba se transformó en un momento de meditación. Creaba blends únicos, experimentando con distintos sabores que evocaran emociones, una conexión directa con la esencia de su abuela, como una forma de honrar su legado. A medida que su creatividad fluía, también lo hacía la claridad en su mente. La inquietud que lo había acompañado durante días empezó a dar espacio a la confianza. Decidió que su siguiente paso sería presentar una segunda reunión, donde compartiría no solo su historia, sino una narrativa visual que captara la esencia de su propuesta. Empezó a desarrollar entornos de sabor, paisajes que relataran la travesía del grano al chocolate en un recorrido emocional que su audiencia pudiera experimentar como un viaje sensorial. Sin embargo, a medida que avanzaba en su preparación, la sombra de la duda regresó con fuerza. Volvió a plantearse la pregunta crucial: ¿sería realmente capaz de hacer que otros creyeran en su visión como él lo hacía? Su determinación lo llevó a investigar sobre otros emprendedores que, al igual que él, habían tenido que convencer al mundo de que su visión era válida. Con cada biografía leída, un hilo de inspiración lo llevó a entender que detrás de cada éxito había un camino lleno de fracasos y persistencia. Samuel comenzó a notar que la vulnerabilidad que había sentido en su primera presentación podía ser su fortaleza. Las historias de superación no se cuentan desde la perfección, sino desde la lucha, se dio cuenta mientras tomaba notas. Diseñó un guión que no solo abordaría los datos que los inversores querían ver, sino que también sería una ventana a su alma. Días después, mientras soñaba con colores de chocolate y paisajes de cacao, una idea chispeante lo obligó a sentarse, erguido ante la mesa de su taller. El precio de la autenticidad puede ser alto, pensó, pero también es el camino hacia una nueva forma del éxito. Mientras borraba conceptos e integraba nuevos enfoques en su presentación, una pregunta emergió: ¿estaría preparado para sacrificar su tiempo y comodidad para siempre ser fiel a su esencia, incluso frente a la adversidad? Con ese dilema titilando en su mente, Samuel sintió como una oleada de propósito se aferraba a su pecho. Se acercaba el momento de su presentación final, y sabía que las decisiones que tomaría en los próximos días podrían definir su futuro: lograría conectar con su audiencia en un nivel profundo, o terminaría por desvanecerse en el vasto océano business as usual. Con el corazón palpitante y la mente enfocada, se preparó para lo que sería su mayor desafío hasta el momento. El día de la presentación llegó con un aire de nerviosismo palpable, un eco de la ansiedad que había estado cocinándose dentro de Samuel durante semanas. Se plantó frente al espejo observando sus propios ojos.
Había una chispa de determinación en ellos, oculta bajo las olas de incertidumbre y miedo. Se dio cuenta de que no solo se estaba enfrentando al jurado de inversores, sino también a una versión de sí mismo que había temido nunca ver, un adulto dispuesto a luchar por sus sueños, a pesar de lo aterrador que pudiera resultar. Al llegar al lugar del encuentro, el ambiente era intenso. Cada rincón estaba decorado con paneles que exhibían historias de otros emprendedores, sin embargo, Samuel se centró en una cosa, su historia. Cada elemento de su presentación había sido cuidadosamente diseñado para que los presentes lo sintieran no como un mero proyecto de negocio, sino como una invitación a formar parte de algo más grande. Cuando tomó la palabra, su voz inicialmente titubeante se llenó de fuerza. A medida que compartía la historia de cómo cada grano de cacao había viajado desde su tierra natal hasta la barra de chocolate, el silencio en la sala se volvió casi reverencial. Samuel pudo ver que sus palabras transformaban no solo números en un gráfico, sino también corazones. Aprendió en ese instante que el arte de contar una historia podía ser tan poderoso como la ciencia detrás de un buen producto. Mientras explicaba la pasión detrás de cada mezcla que había creado, sintió como un creciente sentido de seguridad lo invadía. Su vulnerabilidad, que había temido mostrar, se convirtió en su mayor aliado. La conexión con su legado familiar, con cada sabor que evocaba un recuerdo de su abuela, resonaba en la sala. Estaba compartiendo su verdad, y en la autenticidad de sus palabras, comenzó a tejer un vínculo con la audiencia. Sin embargo, a medida que avanzaba en su presentación, una voz interna empezó a cuestionar su enfoque. Las preguntas lógicas y analíticas, que había relegado a un segundo plano, arremetían contra su narrativa emocional. ¿Eran suficientes las historias sin el respaldo de contundentes estadísticas y proyecciones de ingresos? Había preparado los números, pero siempre como un recurso secundario. ¿La presión aumentó? ¿Podría equilibrar la pasión con la frialdad de los datos? Decidido a afrontar el dilema, modificó la dirección de su presentación en el momento. Con un giro inesperado, presentó una diapositiva que resaltaba no solo sus intenciones, sino también las cifras que validaban su visión. Habló de la creciente demanda de productos gourmet y del interés por lo artesanal en el mercado, como un reflejo de su propio viaje. Ya no solo era un soñador, sino un soñador que sabía que el camino hacia el éxito debía estar pavimentado con hechos. Al concluir, se sintió agotado pero revitalizado. Había sacrificado una parte de su comodidad personal al exponer tanto su vulnerabilidad como su fortaleza. Había buscado la autenticidad y ahora, de pie ante su audiencia, había encontrado una versión más completa de sí mismo. Mientras los aplausos resonaban en sus oídos, una sensación de incertidumbre persistía. ¿Había logrado realmente el impacto que deseaba? ¿Se irían con el deseo de invertir en su proyecto, o solo serían un recuerdo difuso en su trayectoria? A medida que los inversores comenzaban a formular preguntas, una nueva chispa se encendió en su interior. Había llegado el momento de enfrentar la crítica, de descubrir si su desafío era suficiente para marcar la diferencia. Con ansiedad y determinación, se preparó para responder, consciente de que el verdadero éxito no solo dependía de su presentación, sino de su capacidad para seguir moldeando su destino, incluso ante la adversidad. La próxima pregunta, una vez más, ponía a prueba su esencia. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender su visión, y qué revelaciones le aguardarían en este camino de desafíos? Samuel se despertó en una mañana radiante, el sol inundando su habitación de luz dorada. Había pasado noches reflexionando y perfilando una nueva visión, una que abarcara tanto su historia como un camino real hacia el éxito. Con cada día que pasaba, comprendía que su viaje no era solo sobre chocolate, se trataba de construir un legado, de fusionar lo tradicional con lo innovador. La semana de su presentación había sido agotadora, pero había trabajado arduamente en su propuesta, integrada de autenticidad y números sólidos. Había decidido que quería crear una marca que no solo vendiera chocolate, sino que ofreciera una conexión emocional, un sentido de pertenencia. Había soñado con una fusión de sabores que honrara su herencia familiar, y lo había complementado con datos que respaldaban su crecimiento potencial en el mercado, pues ahora entendía que sin un enfoque comercial claro, su pasión sería solo un hermoso sueño. Al entrar en la sala de conferencias un día más, sintió la mezcla habitual de nervios y determinación. La última reunión había dejado una impronta en su mente, y ahora la energía en la sala era palpable. Miró a los inversores con nuevas estrategias en su mente.
Soy Samuel y estoy aquí para presentarles algo que realmente proviene del corazón, empezó, notando cómo algunos rostros comenzaban a asomarse a la curiosidad. La presentación fue un viaje, hablaba de su abuela, del legado que incluía cada ingrediente de su chocolate, y cómo había decidido que no podía sacrificarlo. Entonces de repente giró la dirección de la conversación hacia las cifras. Presentó un gráfico que mostraba el auge de la tendencia gourmet en el consumo de productos artesanales, destacando cómo su visión podría acoger esa tendencia. Este no es solo chocolate, es historia en cada bocado, afirmó con una mezcla de seguridad. La autenticidad de sus palabras comenzó a calar fondo, y a medida que avanzaba, el escepticismo en los rostros de los inversores empezaba a desmoronarse. Esa conexión, esa sinceridad que había ido cultivando, era ahora más sólida que nunca. La próxima pregunta que lanzó el director financiero fue crucial: ¿cómo planeas competir con marcas establecidas cuando aún tienes que construir tu reputación? Es una excelente pregunta, respondió Samuel. Pero aquí es donde la historia juega su papel más importante. No estoy solo vendiendo chocolate, estoy ofreciendo la historia de un pueblo, la tradición de cacao cultivado con amor y pasión. He innovado, he preparado mezclas que no encontrarán en ningún otro lugar, y estoy listo para combinar estas tradiciones con estrategias de marketing que aseguren que mi mensaje resonará y atraerá a un público más amplio. Con cada respuesta, sentía que el terreno bajo sus pies comenzaba a tomar forma. Parecía que los inversores estaban viendo algo en él, algo que iba más allá del chocolate en sí, estaban viendo un hombre comprometido con su visión, un empresario que no temía defender su autenticidad. Estoy comprometido a construir un negocio que sea financieramente viable sin comprometer la esencia que hace únicos a nuestros productos. ¿Por qué no crear una línea de chocolates inspirados en la tradición, pero que también se sientan contemporáneos y relevantes? Las miradas de los inversores comenzaron a cambiar, se disipaba la duda inicial y surgía un genuino interés. Al finalizar, Samuel se sintió libre, como si de alguna manera, finalmente hubiera conseguido unir su pasado con su futuro. Mientras se retiraba de la sala, su corazón latía con fuerza. Había logrado más que simplemente presentar su propuesta, había defendido su sueño y su identidad. Las sonrisas aprobatorias de los inversores confirmaron que su autenticidad resonaba con ellos. Sentía su legado más vivo que nunca. Samuel salió de la sala, sintiéndose renovado y satisfecho. Había enfrentado desafíos y había tomado decisiones difíciles, pero al final, su crecimiento era evidente. Estaba listo para seguir construyendo su imperio de chocolate, uno que honrara su herencia y al mismo tiempo se proyectara hacia un futuro brillante. Su viaje apenas comenzaba, pero su confianza había alcanzado nuevos niveles. Y así el niño de la plaza había logrado transformar su pasión por el chocolate en una visión que resonaba con autenticidad, y estaba decidido a llevar su legado más allá de lo que nunca había imaginado. Ahora, esto es un gran momento para ti. ¿Te gustan las historias inspiradoras? Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran este contenido. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.